En este mismo momento, mientras el mundo observa las tensiones en Medio Oriente, muchos se preguntan si lo que estamos viendo es simplemente política, o si algo mucho más antiguo está entrando en escena. Porque hace miles de años, en páginas escritas mucho antes de que existieran las naciones modernas, ya aparecía el nombre de un imperio que hoy conocemos como Irán. En la Biblia, ese imperio tenía otro nombre, Persia. Y lo inquietante es esto. Varias profecías bíblicas mencionan a Persia en contextos de guerras, alianzas y conflictos, que para algunos analistas y creyentes se parecen sorprendentemente a lo que está ocurriendo hoy. No se trata de interpretaciones improvisadas ni de teorías recientes. Son textos antiguos que han sido estudiados durante siglos. Y ahora, muchos creen que al menos 4 de esas profecías podrían estar desarrollándose ante nuestros ojos. La primera de ellas aparece en uno de los libros proféticos más enigmáticos de toda la Biblia, el libro de Ezequiel. En el capítulo 38, se describe una gran coalición de naciones que en un futuro tiempo de conflicto se unirán contra Israel. En esa lista de pueblos aparece claramente Persia. El pasaje menciona una alianza encabezada por un líder llamado Gog, que reuniría varias naciones para marchar contra la tierra de Israel. Entre esos aliados se menciona a Persia, junto con otros territorios del norte y del oriente. Durante siglos, este texto fue considerado simplemente una visión simbólica. Pero hoy, algunos observadores encuentran un paralelismo inquietante, porque en el escenario geopolítico actual, Irán se ha convertido en uno de los principales rivales estratégicos de Israel. Las tensiones entre ambos países no son un secreto. Las declaraciones políticas, los movimientos militares y las alianzas regionales han convertido esta relación en uno de los focos más peligrosos del planeta. Para muchos creyentes, la presencia de Persia en esa antigua profecía es demasiado específica para ser ignorada. La segunda profecía que algunos relacionan con Irán aparece en el libro de Daniel. Daniel vivió durante el tiempo del exilio judío en Babilonia y recibió visiones que describían el surgimiento y la caída de grandes imperios. En una de esas visiones aparece un carnero con 2 cuernos que domina a otras naciones. El propio texto explica que ese carnero representa al imperio de Media y Persia. Históricamente, ese imperio llegó a gobernar gran parte del mundo antiguo, y su figura más conocida fue el rey Ciro el Grande, el gobernante que permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Pero lo interesante de la profecía de Daniel no es solo que describa a Persia, es que muestra cómo ese imperio se convertiría en una de las potencias determinantes en el escenario mundial. Aunque el antiguo imperio persa desapareció hace siglos, muchos ven en el Irán moderno una especie de heredero histórico de esa identidad, un país con una larga memoria histórica, una fuerte identidad cultural y un papel cada vez más relevante en la política global. La tercera profecía relacionada con Persia aparece nuevamente en el libro de Ezequiel, pero esta vez en un contexto diferente. En el capítulo 27, el profeta describe las rutas comerciales y alianzas de antiguas naciones del Medio Oriente. Entre los pueblos que participan en ese intercambio aparece nuevamente Persia, asociada con poder militar y comercio estratégico. En el mundo antiguo, Persia fue una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo. Su imperio conectaba rutas comerciales desde Asia hasta el Mediterráneo. Hoy, algunos analistas ven paralelismos con la posición estratégica que Irán ocupa en la actualidad. Su ubicación geográfica lo convierte en un punto clave entre Asia, Europa y Medio Oriente. Además, el país mantiene influencia política y militar en varios conflictos regionales, lo que aumenta su peso en el equilibrio de poder. Pero la cuarta profecía es quizás la más debatida. Se encuentra en el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Allí se describe una serie de eventos globales que ocurrirán en los últimos tiempos. Uno de esos pasajes menciona la liberación de ejércitos desde el Oriente, cruzando grandes ríos para participar en un conflicto final de dimensiones mundiales. Aunque el texto no menciona directamente a Persia, algunos intérpretes creen que esta referencia podría incluir naciones del Medio Oriente y Asia, entre ellas Irán. Otros expertos, sin embargo, advierten que estas interpretaciones deben tomarse con cautela. El lenguaje del Apocalipsis es altamente simbólico y no siempre corresponde a eventos políticos concretos. Lo cierto es que la Biblia menciona a Persia en varios momentos cruciales de la historia.
a veces como aliado, a veces como imperio dominante, y otras veces como participante en escenarios proféticos que aún generan debate. La relación entre Persia e Israel, de hecho, no siempre fue conflictiva. Cuando el imperio persa conquistó Babilonia, el rey Ciro tomó una decisión sorprendente. Permitió que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo. Para muchos historiadores, ese acto convirtió a Persia en uno de los protectores del pueblo judío en la antigüedad. Pero con el paso de los siglos, las dinámicas políticas cambiaron, los imperios desaparecieron, nuevas naciones surgieron y las alianzas se transformaron. Hoy, la relación entre Irán e Israel es una de las más tensas del escenario internacional. Ambos países representan visiones muy distintas del orden regional, y sus diferencias han generado una rivalidad que se extiende más allá de las fronteras. En medio de ese panorama, algunas personas vuelven la mirada hacia los textos antiguos, buscan pistas, buscan patrones, buscan entender si las palabras escritas hace miles de años podrían tener algo que decir sobre los acontecimientos actuales. Para unos, las profecías bíblicas son advertencias literales sobre el futuro. Para otros, son relatos simbólicos que reflejan los conflictos eternos entre poder, fe y humanidad. Pero independientemente de la interpretación, hay algo que resulta innegable. El nombre de Persia aparece repetidamente en las páginas de la Biblia. Y el territorio que una vez ocupó ese imperio sigue siendo hoy un actor central en una de las regiones más complejas del mundo. Mientras las tensiones internacionales continúan creciendo, muchos se preguntan si estamos presenciando simplemente otro capítulo de la historia, o el comienzo de algo que fue anunciado hace milenios. Quizás las antiguas profecías aún no han terminado de revelar todo su significado, o tal vez apenas estamos empezando a entenderlas.